Hoy conversamos con María Angélica Geli, constitucionalista y miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Tuvimos un segundo episodio en el que disfrutamos de su profundidad, su mirada reflexiva y su sentir original y creativo. Bueno, hoy es un día de fiesta, es un día de reencuentro y la verdad que las segundas partes son muy buenas. Ya lo estoy Esperemos palpitando, que sí. lo estoy palpitando. Bienvenida, María Angélica, a Derecho a la Pasión, otra vez. Muchas gracias, un gusto Hola, estar con ustedes otra vez. María Angélica, bueno, la hemos conocido como docente, como escritora, como alguien que desde la academia ha querido mejorar las instituciones y lo hemos visto también en su rol desde diferentes instituciones y ejerciendo la profesión. Pero en Derecho a la Pasión, como dijimos en el episodio que compartimos en el año 2022, Wow. abrimos, ya hace un tiempo, abrimos una ventanita a facetas de tu vida y tus gustos, algo que desde la academia a lo mejor no se transmite, así que nosotros nos sentimos privilegiadas por haber tenido esa conversación tan linda con vos. Así que vamos a reincidir. Y cuando empezamos el episodio, aquella vez te preguntamos por tus pasiones y aparecieron varias. Hablamos del escribir, del leer, del pensar, del viajar, del cocinar. Y hoy nos gustaría saber, más allá de que nos encantaría profundizar en esas, en este tiempo y con el paso de la vida, con el paso del tiempo, ¿cuál de esas pasiones se ha exacerbado? ¿Cuál ha evolucionado más? ¿Cuál es la que más te acompaña hoy? Has dicho una gran verdad, ¿no? El paso de la vida. Uno se va transformando, algunas cosas quedan, otras se transforman. Yo les diría que la lectura, porque la lectura para mí fue la salvación. Leer a personas que han vivido experiencias, que han sufrido, que han disfrutado, es como un diálogo que está ahí, con el que uno puede comunicarse. Yo escribo muchísimo mis libros, los que me prestan no, pero los que son míos sí, porque me parece que ese diálogo es algo muy íntimo y muy de comunicación. Así que eso ha sido lo que perdura con más intensidad, inclusive en momentos de mucha tristeza. Yo digo, la lectura me ha salvado, desde que era muy niña, porque mi padre me regalaba libros, con alguna trampa, compraba libros que le gustaban leer a él, y claro, y a veces no eran adecuados para una niña o un adolescente, pero en fin, salíamos claro, así es. Yo recuerdo, me compró una Biblia para niños, que era para mí un cuento. Bueno, esta zona ahora con tanto sufrimiento, Palestina, los lugares sagrados. Después los vi. Estuvimos en el Monte Nebo con mi marido, donde Moisés miró la tierra prometida y no pudo ingresar. Y eso que llegó con la lectura sigue permaneciendo. Yo bendigo a las personas que escriben novelas o reflexiones. Algunos libros los abandono porque no hacen mella, pero muchos sí. Y entonces eso se mantiene. Eso y escribir. Escribir me da un placer enorme. Me deja feliz. Soy muy perseguida. Siempre me parece que no está bien. Así que corrijo enormemente. Pero eso se ha mantenido y ha sido un pilar. Les diría que más que un psicólogo, porque nunca me analicé, la lectura ha servido para eso también, para reflexionar con muchísima profundidad y para seguir adelante en momentos difíciles que todos tenemos, ¿no? Y que hay que saber pasarlos. María Angélica, y ese recorrido de lectura que has hecho, ¿hay alguna manera de ir recorriendo libros, o sea, tipos de lectura? ¿Has tenido algún método o en general es lo que aparece? Soy un escándalo. De poco sistemática. Yo vine a Buenos Aires a estudiar y estuve en una residencia universitaria para mujeres, se llamaba la RUF, Residencia Universitaria Femenina. Ahí tenías Femenina. 17 años a estudiar. Sí, recién cumpliditos.
Y me fui de mi casa a esa edad, Sí, yo sí, digo, sí, sí. y no volví más. Bueno, iba para las vacaciones Sí, y demás, pero- Y había ahí una biblioteca, teníamos un lugar muy amplio para estudiar, como en la residencia, Sí, 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 la sí. silenciosa, Sí, como la en la silencia, facultad. Facultad de Derecho, sí. Y había una biblioteca enorme y podíamos tomar. Entonces, entre textos jurídicos, yo elegía libros y leía todo lo que encontraba allí. Inclusive había una amiga que era más afortunada desde el punto de vista económico, así que se compraba todo lo que salía y antes pasaba por mi habitación y me los dejaba. Ah, Así qué que leía bueno. con mucho desorden. Pero luego empecé, cuando me gustaba mucho un autor, por ejemplo, Benito Pérez Galdós o Sartre, leer todo lo que había de él. Y ahí Claro. tuve algún método. Ese es un No método. era un método, sino Sí, pero es conocer una forma a de- la... claro. Así que así he leído y bueno, y lo he disfrutado enormemente. Así que... Y qué bueno esto de la concentración, ¿no? Porque más allá de tus cualidades personales y de tener seguro que esa disposición natural a poder concentrarse y poner atención durante mucho tiempo en algo, ahora falta tanto en general ese valor, el valor porque un libro requiere, o sea, no sé cuál es tu estadística de lectura anual, no sé cuántos libros, Muchísimo. pero ¿cuánto es muchísimo, por ejemplo? Bueno, porque leo libros, leo revistas, diarios, algunas sesiones de los diarios me los leo ahí. No sé si han visto, en La Nación tienen trivias, ¿no? Yo algunas no invoco nada, pero cuando son las noticias, todo, porque lo leo. Me interesa mucho la política, eso me acuerdo. muchísimo. Entonces, me gusta leer muchas fuentes, no me quedo nunca con una, ni siquiera con las que me parecen más afines a lo que pienso. Y eso me da... Yo no necesito problema, no tengo problema de concentración. He aprendido a leer en los colectivos cuando iba a dar clase, 1 hora tenía, bueno, di clase por media ciudad de Buenos Aires. O esperando un colectivo, no me cuesta en absoluto la concentración, pero no es un mérito, es un disfrute, de verdad. Qué suerte. Sí, debe ser una suerte. Es una virtud. Y hoy, el otro día hablaba con un grupo de chicos jóvenes, ¿no? En mi casa, y me decían cuál es la dificultad más grande que tienen hoy. No estamos hablando de hoy en este entorno cultural de las redes y todo esto. Concentrarse por mucho Increíble. tiempo. Entonces digo, ay, ¿cómo uno podría, si uno tiene que dar un tip para, una pregunta dificilísima, ¿no? Pero para ayudar a alguien a concentrar, disfrutar. a entrenar, ¿no? Esa concentración. Claro, probablemente son muy distintas las vidas. Yo tengo muchísimos años, 81 años, así que imagínense. No lo íbamos a preguntar. No hay que decir, no tenías que, pero muy bien. Ella lo declara con orgullo, obvio. Pero no Yo lo quiero puedo esos ocultar, 81 la años. cara lo dice nomás. No. Bueno, y he atravesado muchas etapas en mi vida. Cuando volví a mi casa para las vacaciones de invierno, solía comprar libros en la Plaza Lavalle. Sí. Que allí vendían libros, se me ocurre a mí, de sucesiones. Bueno, sí, que la gente los vendía. Y una vez Sí, encontré libros viejos había, sí, me acuerdo. las obras completas de Shakespeare, una edición fabulosa, papel, Biblia. Una de joyita Aguilar, una en joya. Plaza Lavalle. 2 pesos me salió, yo me lo llevé a mi casa. Era un frío en Bahía Blanca, no teníamos las calefacciones que hay ahora, qué sé yo, así que en la cocina leía. Y claro, era una cosa tan deslumbrante, porque Espectacular. algunas son, bueno, lo que es el análisis político. Entonces eso, diríamos que yo nunca le recomendaría haga el esfuerzo, sino disfrute. Claro. Aprenda, porque aprender hace la vida menos miserable, ¿no? Totalmente. A veces uno tiene momentos horribles, desengaños. Mi marido suele decir, bueno, las personas hacen lo que pueden. A lo mejor les hacemos daño también a las personas sin quererlo, o nos hacen daño. Y la lectura es como eso que resuena para uno, porque está ahí, se puede desglosar, leer, volver a leer. Tiene distinta resonancia cuando uno vuelve a leer un libro. Y eso... observar, si les resulta difícil empezar leyendo, mirar la realidad.
los cuadros, la vida, lo que hay en el subte. A mí me gusta hacer historias cuando voy en el subte con las personas que están ahí. Imaginá que Sí, estaría Como sí, de sí, chiquita, sí. observando. Sí, sí. Como en tus Y primeras eso, composiciones. Claro, y eso abre mundos, ¿no? Yo diría, abran la cabeza y aprendan y sobre todo comprendan, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque somos fáciles para juzgar y no para comprender. Y bueno, y eso lleva a la lectura. Yo creo que sí, que todavía es posible. María Angélica tiene pensamiento de escritora. De escritora, de alguien que escribe, ¿no? Porque eso de mirar y imaginar. Sí, bueno, de niña escribía, que se han perdido, ¿no? Escribía y hacía cosas loquísimas. Dios mío, tendría que haberme analizado en realidad. La ropita de la muñeca, ¿no? Cosía. Y eso era capaz, y tejía, era capaz de deshacer 200 veces hasta que quedara perfecta. Una muñeca muy de goma, horrible, porque mamá decía que iba a romper las otras, las que eran más lindas, así que yo jugaba con esa. Y les hacía ropa, ¿no? Bueno, eso de tener muchos deseos, ustedes lo dijeron al principio, muchas inquietudes, que es una suerte. Es una alegría. Y bueno, y eso va más allá de las dificultades o de la pobreza o de las penas que tenemos muchas penas. ¿Sí? Y eso es lo que mantiene joven también. Es mejor que cualquier cirugía, cualquier cosa. Eso digamos, me aterraría ni loca. Claro, pero uno dice, ¿cómo se mantiene joven tal persona? ¿Cómo hizo? Y tal vez tiene muchos deseos. Yo Esa creo que multiplicidad eso hace, de inquietudes, la curiosidad. Y recién te escuchaba y decía, es increíble, parece que hiciste como el decálogo del lector. O sea, Daniel Pennac, que es un profesor francés que nos encanta, que en un librito se llama como una novela, en un momento dice, bueno, los derechos del lector. Y en los derechos del lector está el de dejar un libro, si no lo cautivó. Sí. Yo te confieso que al revés, a mí me agarra como esa cosa de, no, lo tengo que terminar. Si ya lo empecé, lo tengo que terminar. Pero a veces es realmente un esfuerzo, y no sé si es orgullo decirlo, tengo que terminar. Él dice, uno tiene derecho a dejar... Claro. Uno tiene derecho a releer y hace toda una... Bueno, Kovadlov también, ¿no? Sobre lo que es la relectura y lo valioso que es el que relee sobre el que leyó por primera vez algo, ¿no? Porque vas buscando de otra manera, vas eligiendo esa lectura una vez que la conociste. Y cuando uno relee, advierte cuántas cosas se le pasaron por alto y que estaban ahí. Pero probablemente sea porque cuando leemos vamos con nuestras propias inquietudes o necesidades, y como van cambiando, se van transformando, los buenos libros siempre dan de sí. Bueno, dicen que los clásicos tienen esa cualidad, ¿no? Porque el paso del tiempo no los desactualiza y el ser humano descubre siempre algo en ellos. Siempre el mismo origen y el mismo destino que tenemos, ¿no? María Angélica, y bueno, pensamos en preguntarte, si tuvieras que elegir 3 hitos en tu vida, tres decisiones importantes, ¿cuál elegirías? 3, por poner un número arbitrario, ¿no? O sea, una ya la dije, que fue cuando mi padre me compró ese librito. De ahí en más a mí se me abrió un mundo, así que yo creo que el acceso a la lectura, claro, no teníamos televisión. Yo hacía los deberes oyendo y escuchando la radio. Mamá se volvía loca porque como maestra que era me decía, te vas a desconcentrar, pero yo podía hacer mis tareas y además oír la radio, pero no había otra cosa. Entonces la lectura era eso, ese mundo. Ese fue para mí un hito. Un hito. El segundo fue venir a Buenos Aires. Esta ciudad me apasionó en cuanto la conocí. Y estar en una residencia con universitarias, bueno, fue lo máximo. Con personas encargadas de esa institución que eran muy cultas, que hacíamos teatro leído. Hice de Antígona, la de Anuil, así que bueno, me encanta el teatro. Desafío. Bueno, estudiábamos un autor todo el año y después representábamos algo en teatro leído. Así que, bueno, los impresionistas yo los conocí ahí, no tenía la menor idea cuando vine a Buenos Aires de la pintura. No sé nada tampoco, no voy a presumir de lo que no tengo, pero bueno, deslumbrarme viendo, me enseñaron a mirar.
me enseñaron a mirar. Y eso lo agradezco enormemente, porque uno a veces pasa por la vida, ve lo que hay, pero al no mirar no lo registra, no lo disfruta. Ese fue un hito. Y después en la profesión, saltando las décadas, una defensa institucional referida a la libertad de expresión que me hizo topar con el poder del Estado. Fue duro, pero fue también muy movilizador y es un hito en mi trabajo profesional, porque aunque en el primer momento aquella patriada, diríamos, se perdió, después por algo que quedó en el fallo de la Corte, se pudo volver a plantear la cuestión y eso se obtuvo, ¿no? Por eso escribí una nota muy breve. No todo está perdido cuando se pierde un caso. Porque puede ocurrir que en esa primera instancia se haya perdido y en esa sentencia haya algo que permita retomar la cuestión y llevarla adelante. Así que yo les diría que esas tres son mis momentos de bisagra. De bisagra, sí, en la vida, en la juventud y en el ejercicio profesional, ¿no? Espectacular. Bueno, me agarro de esto último. Me hizo acordar, en nuestro otro encuentro hablamos, en un momento nos contaste de un caso y justamente dijiste, citaste al más fuerte con el no darse por vencido ni aún vencido, sí. ¿No? Y pensábamos, una cosa es la esperanza de que esto se puede revertir. ¿Y qué otras cosas se aprenden o has aprendido a lo mejor de esas decepciones o fracasos profesionales o cuando las cosas parece que no salen como uno lo tenía previsto? El otro día leía a propósito de que uno busca lo que quiere y se enfrenta o encuentra la realidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué hacer con ello? Yo diría, lo primero, me ha servido a mí, a lo mejor a otros no, es ir al fondo del dolor. Uno tiene que llegar hacia el fondo para poder emerger, me parece. Y de ahí buscar qué parte de responsabilidad tenemos en el fracaso, porque puede ocurrir que no sea responsabilidad de otro, sino de uno mismo. Y luego, lo más duro, aceptarlo y seguir adelante. A veces es dificilísimo, pero siempre hay un mañana. A mí me parece imposible. No sé si ustedes vieron aquella película, Lo que el viento se llevó, cuando ella dice algo así, la protagonista, mañana, mañana. Sí, porque puede haber un mañana y uno lo tiene que buscar. No siempre se encuentra, pero bueno. Pero hay que tener esa actitud. ¿No? Pero ya buscarlo es una alegría. Sí, a veces te diría que es casi sin alegría, que es puro esfuerzo, puro deber. Voluntad. Pero eso también lo he aprendido, ¿no? Que cuando uno cumple el deber, vuelven las ilusiones. Aunque quedan jirones, ¿no? Pero le pasa a todo el mundo, eso también lo he aprendido, no hay persona que se salve de estas experiencias, así que bueno. Y también que tal vez los procesos son largos, mucho más largos de lo que uno quisiera o cree a veces. Entonces uno a veces a lo largo del tiempo mirando para atrás, mira todo ese proceso y tal vez se encuentran millones de aprendizajes, pero que en el momento tal vez no se viven así. Sí, ¿no? O parecen, uno está a un pasito de decir un fracaso o una vida fracasada, que sería terrible. Sería terrible. Y no mirarlo así, ¿no? Cada cual hará su propio proceso. He visto, la gente me cuenta muchas experiencias. Y he visto que a veces eso que nos parece que nos pasa a nosotros solos, no. Le pasa a todo el mundo. Y le pasa a todo el mundo con distinta intensidad o con distinto foco. Pero bueno, hay que seguir. Quizá lo que más he aprendido es que hay que seguir. Y me gustó esto que decías recién de cuando dijiste, y me enfrenté al poder del Estado. Me di cuenta, yo pensaba también eso, ¿no? Que a veces uno,
cuenta con determinadas variables, se está mirando en chiquito y a veces para llevar adelante un caso, para ganar lo que uno está buscando, en realidad hay otras variables que no tienen que ver con el trabajo que uno hizo, Por sino supuesto, como vos decís, por supuesto. o sea, eso, la variable de quién está enfrente, de qué intereses están comprometidos, o sea. Eso es Santa Teresa, que era una intelectual, indudablemente, doctora doctora de la Iglesia, dice alguna vez, con la Iglesia hemos topado. O sea, ella enfrenta el poder eclesial también, ¿no? Porque no la comprendían. Y uno enfrenta a veces el poder estatal también. Puede ser, ella como, bueno, eligió ese camino, el poder. Eso fue lo que tuvo delante. Claro, y dice, con la Iglesia hemos topado, ¿no? Se lo decía a San Juan de la Cruz, que era su confesor, un jovencito, y ella toda, bueno, es interesantísima esos episodios, ¿no? Muchos filósofos han abrevado en San Juan, porque era mucho menor que Teresa, y ella ahí lo plantea, ¿no? Bueno, a uno también, a veces en el ejercicio profesional, determinado tipo de casos llevan a enfrentar el poder estatal que está en contra, y eso es también difícil de abordar porque hay otros elementos que van más allá de lo jurídico. Ahí la política descarnada tiene mucho que ver. A mí me interesa también ese aspecto. Y es bueno transmitirlo, porque cuando uno está en la facultad, o sea, para quien empieza a ejercer, el entender que hay otras variables, que cuando planteas una estrategia en un caso, en realidad hay otras variables que hay que tener en cuenta. Por supuesto. No es solamente el argumento jurídico. Exactamente. Y por eso una visión trialista del derecho ayuda tanto, ¿no? Es norma jurídica, hecho social, valores o disvalores. Bueno, lo estamos viendo en lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Diríamos, el apogeo del disvalor o de la ruptura de las reglas internacionales. Y eso compone el fenómeno. El derecho tiene esa ilusión, a veces podemos decir, bueno, utópica, de querer resolver el conflicto sin utilizar la fuerza en primer lugar, ¿no? Y ahora estamos viendo que todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Un momento de abandono. De abandono de las reglas, de la pura fuerza. Y me parece que si seguimos enseñando tenemos que poner en valor y decir no, pese a eso hay que intentarlo una y otra vez, ¿no? Oportuna e inoportunamente hay que decirlo. A veces a uno se le caen los brazos y nada, no puedo hacer nada. ¿Qué efecto puede tener una reflexión? Pero bueno, no obstante, hay que hacerla. Hay muchas reflexiones en este momento sobre el problema que estamos viviendo y digo, bueno, estas personas que son valientes, que son capaces de decir lo que nadie dice, nos ayudan a nosotros y pueden ayudar por lo menos a contener algunos desbordes de los líderes, ¿no? Así es que ahí estamos. Es un momento difícil, ¿no? Y yo me había quedado pensando en enfrentarse, en esto que decías del fracaso y enfrentarse a poderes, ¿no? Más allá de esto del poder estatal, los poderes en la vida que tenemos cotidiana, ¿no? A veces los conflictos y las cosas en lo cotidiano a veces tienen que ver con poderes, pero incluso poderes cercanos a nosotros y que queremos. O sea, un vínculo con alguien, bueno, te enfrentás al poder que tiene esa persona sobre vos, en definitiva, y el fracaso y eso, digamos, pasa a ser como columna vertebral de nuestra vida. Así que el tema de los poderes con los que vivimos, se da en todos los ámbitos. Por supuesto, y uno mismo puede hacer eso, es lo más aterrante, ¿no? De hacer daño a los demás aún sin advertir. Ser uno el poderoso en ese vínculo. Así es, ¿no? Es aplicable a todo. Bueno, y otra cosa que te queríamos preguntar es, en el primer episodio nos contaste que te gustaba litigar, ¿no? Sí. Entonces, queríamos preguntarte en esta era de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué te gusta litigar? ¿Qué te enciende en vos? ¿Qué sentimiento aparece? Ahora menos. Ahora hago dictámenes. Pero lo que me gustaba era, primero, comprender la complejidad de la situación. Entonces, lo primero que preparaba eran las preguntas. Cantidades, porque
bueno, las personas que tienen un conflicto se centran en el conflicto y uno tiene que abrir la perspectiva. Y claro, es muy humano el conflicto jurídico. La gente a veces cree que son normas o leyes o reglamentos, resoluciones, pero detrás de eso hay, primero, quienes las dictaron. La fuente directa, diríamos, el Congreso. Detrás de eso vos hablaste de los poderes económicos, sociales, religiosos, culturales. Y entonces todo eso hace un panorama de lo que es la persona humana. Y eso a mí me fascina, todavía me fascina. Y me fascina el derecho porque cuando uno lee sentencias o cuando utilizamos precedentes para ver cómo enfocamos algún aspecto, aparece eso de la conducta humana. Siempre, aún cuando decimos, bueno, enfrentamos al poder, bueno, pero el poder son personas que además tienen un interés económico y a veces un interés puntual, personal. Eso se ve en la historia de la humanidad, ¿no? Cuántas cuestiones han hecho desbarrancar al mundo por problemas personales. El ejemplo de Calígula, ¿no? De Camus, bueno, uno dice, realmente, y eso se está repitiendo en el mundo que vivimos, ¿no? Entonces, resolver un conflicto o intentar resolver un conflicto plantea todo esto que es fascinante, la verdad es que sí. Y María Angélica, y con la inteligencia artificial. Ay, ahí me peleo mucho. ¿Qué te parece que de eso va a sustituir? ¿No? Todo eso que contaste, el análisis que nosotros hacemos, ¿cómo sigue? Mira, ¿Cómo la ves? Le hago dos reproches. El error y el sesgo. Por supuesto uso la inteligencia artificial que está en Google, que es bastante malita, ¿no? Por cierto, juego con ella, la pongo a prueba, sí, para ver si acierta o no. Y le encuentro un montón, no, de verdad, errores, tales como decir, bueno, el libro tal está hecho por tal y cual. Y resulta que el cual, que yo digo, no, pero si esta persona no escribió con ese hizo el prólogo. Y lo pone. Pero lo asocia porque. Bueno. Una es el error. Hay un fallo de la Alta Corte de Justicia de Londres, que llegó ahí por un planteo contra dos abogados. Una era una abogada que actuaba en una asociación de defensa de vulnerables, diríamos, y otro, un abogado que defendía empresarios importantes. Los dos habían, en sus defensas, utilizado la inteligencia artificial sin chequear, con datos incorrectos. Inclusive una había presentado a un juez ante el que litigaba un precedente judicial diciendo es un precedente suyo que no era de ese juez ni existía. Llegó el caso por desacato porque la Alta Corte interpretó que los dos abogados habían vulnerado el respeto que se le debe a los tribunales y a la justicia. Y a su cliente también. Bueno, todo ese error terrible no los condenaron por desacato, pero los mandaron al colegio de abogados justamente por lo que decís, por haber desatendido los intereses de sus clientes. Bueno, uno tenía, si no me acuerdo mal, 8 citas erróneas. Y el abogado que defendía a un gran empresario dijo algo terrible, que había pedido ayuda a su propio cliente. Mi intuición es que lo hizo para salvarse y el cliente aceptó para salvarlo. Que le había pedido ayuda a su cliente, el cliente recogió estos datos y él, sin chequearlos, los presentó en su escrito judicial. Bueno, este es el primer error que se puede, el primer defecto que sería el error. Y se ha corroborado con lo que ha pasado ahora con esta empresa de inteligencia artificial generativa que defenestró Trump,
porque ella no quiso, bueno, sus directivos no querían que se utilizara en la guerra. ¿Y por qué? Porque no podían estar seguros de que iban a discernir si el objetivo era militar o era civil. A lo mejor lo que querían era salvarse la responsabilidad patrimonial de cualquiera de estos errores, pero lo cierto es que ella es la más famosa en este momento. Anthropic me parece que se llama. Sí. Y sin embargo, admite que puede haber un error. Esa es mi primera crítica. La segunda es el sesgo, porque el algoritmo no es inocente. Hay personas que trabajan detrás de eso, armando las bases de esos datos, y para el ejercicio profesional puede evitar el matiz, que es justamente lo que diferencia un caso del otro. Exacto. Es muy útil, por supuesto que sí, como lo era Google, lo sigue siendo. En Google encuentro menos errores que a lo mejor es apresurado lo que digo, porque la inteligencia artificial que utilizo es la que está disponible gratuitamente. A lo mejor estas que son más sofisticadas evitan más el error, pero yo diría, en eso hay que estar muy atentos. Y en el sesgo de la decisión va por este lado, porque tenemos el prejuicio, que no es tan prejuicio, sino que está utilizado para un fin determinado. Y hay del otro lado un enorme negocio, por supuesto, en esto. Más allá de la utilidad del método. Lo que ha cambiado es que redacta en lenguaje natural, digamos, y es algo que nosotros hacíamos como abogados. Antes uno estaba horas eligiendo una palabra, y ahora la inteligencia artificial te tira 1500 opciones, digamos, ahí puede ser, pero es cierto que desde el punto de vista pero creo que le falta el matiz. Eso de... Bueno, no sé, podrá ser una poesía, copiarla, en realidad copia. Vamos a ser sinceros. El algoritmo lo toma de lo que ya creó la inteligencia humana y lo mezcla y lo hace y lo arma y parece muy fascinante, pero yo diría controlar y ver, sí, hay muchas opciones, a lo mejor hay otras más que esas que pone la inteligencia artificial. No lo descarto, pero tengo algunas reservas, ¿no? Y por supuesto sin desconocer que en materia de medicina, por ejemplo, de organización administrativa, es de una ayuda enorme, pero siempre con el chequeo, porque les debe pasar cuando van al médico, ¿no? A mí me aterra cuando el especialista dice, no, esto no. El clínico, que decíamos, tiene ojo clínico el médico. Eso es irreemplazable. El ojo clínico es buenísimo eso. Bueno, el abogado también puede tener un ojo clínico para examinar. La IA no tiene ojo clínico. No tiene matiz. Por más que te ponga 10 opciones o 15 o 500 para que elijas. Pero después hay que ensamblar eso que eso de los matices. Sí. Aparte yo pensaba, en definitiva se basa, como decís, se basa en lo que encuentra, en lo que hay. Que por supuesto, como es infinito lo que encuentra, tiene una fuente... Pero también nosotros como abogados, viendo los matices del caso, uno puede llegar justamente a revertir la jurisprudencia. Si yo me baso solamente en lo que tengo como antecedentes y te doy una solución en base a eso, no cambié la jurisprudencia. Exactamente. Tomo, esto va por acá. Exactamente. Y el derecho es creativo. Exacto. Sí. Y lo otro que pensaba es, a raíz de esto que vos decís, las sanciones a abogados, los reproches de tribunales, yo veo que ahí hubo como dos posturas, ¿no? Por un lado están los tribunales que se pusieron muy firmes y dijeron, qué barbaridad, ¿cómo un abogado hace esto? Y hace poco también veía un caso en Córdoba que el tribunal decía, bueno, puedo llegar a entender que estamos empezando, o sea, que en el inicio los profesionales se hayan visto, no digo engañados, sorprendidos o hayan confiado en lo que no tenían que confiar. Ahora, me parece que ahora estamos en un momento de llamado de atención, porque ya esa primera oleada de imprevisión, de no saber que la IA generativa me podía dar, podía alucinar, podía dar errores, como decís vos, creo que ahora estamos llamados a otra responsabilidad, porque ya la alerta está. Por supuesto. O sea, que ya sabemos, si antes había un copy-paste de fallos o de citas y el profesional no chequeaba, claro, no salían de la IA, salían de algún otro escrito. Ahora
estamos realmente llamados a esa verificación, Así a ese es. chequeo, y no hay excusa No hay que excusa. me vi sorprendido. Digamos, ha habido tantos llamados de atención. Pero bueno, lo que dice este tribunal, la Alta Corte de Londres, es que debe chequear con la información oficial, porque hay registros, Sí, o sea, sí. cuando buscamos una ley, bueno, la inteligencia artificial nos, por ejemplo, resoluciones del Banco Central, pero luego hay archivos oficiales en los que uno puede chequear, y entonces le dice el tribunal, los registros oficiales, las editoriales responsables. El otro día me decía, estoy preparando otra edición de la Constitución comentada, y yo les decía, porque están muy con la inteligencia artificial, digo, y siguen publicando. Le digo, ¿por qué siguen publicando? Y me dieron esta respuesta. Porque queremos que el autor entrenado sea curador. Usó la palabra curador, que se usa para las exposiciones. Sí. Bueno, exposiciones de pintura o de museos y demás. Claro, están abriendo el paraguas para que el experto siga siendo y chequee. Nos equivocamos todos, por supuesto. Totalmente. Nosotros también nos equivocamos. Pero hay un deber, me parece, de no dejarse arrastrar por lo más fácil y por lo que vos decís, porque cómo modificamos una respuesta que a lo mejor se ha dado. Bueno, miremos en esos fallos de la Corte Suprema sobre igualdad, o mejor dicho, no igualdad, ¿no? Los Brown, en el que decían iguales pero separados. Los niños negros iban a tener la misma escuela que los blancos, pero en escuelas separadas para negros. Si nos dejamos llevar por eso que se había manifestado lo que vos decías, Paula, no hay cambio en la jurisprudencia, de que usted dijo, no, esto no es igualdad. La igualdad es compartir la misma escuela, los mismos profesores y demás, ¿no? Una relectura. Lo que el otro día escuchaba, que en el mundo del derecho, digamos, pensando que si uno mira un poquito hacia adelante y dice, estas inteligencias artificiales mejoran mucho, vamos a suponer que mejoran, que evolucionan, que ya no tienen errores, ¿no? Que uno le pide un dictamen, le pide, y digamos, pensemos en, no sé, digo cualquiera, 4 o 5 años, no sé, y los hacen perfectos. Y realmente los hacen perfectos, ¿no? A raíz de que se van perfeccionando con todo lo que todos ponemos, y se van perfeccionando y van aprendiendo. ¿Cómo sigue, no, esta película? Le preguntaban a alguien el otro día, ¿qué pasa con los abogados juniors de los estudios? Porque ya, digamos, ese rol lo va a hacer la inteligencia. Bueno, ¿Qué pasa chequeo con la relación del abogado experimentado con el aprendiz, ¿no? Siempre todos nosotros aprendimos al lado de alguien que sabía. Ahora resulta que es la inteligencia artificial. Entonces, digamos, ¿reflexionaste respecto a esos vínculos? ¿Qué pasa si esto mejorara? Que estos errores ya no existen más, ¿no? Que empieza a ser... tenés el sesgo todavía. Sí, y el criterio, tal vez, Bueno, lo que vos decías, justamente, ¿no? El criterio te permite ver si hay un sesgo para una determinada solución. Y luego ver los intereses económicos que hay debajo, porque no es inocente. Exacto. O sea, el recurso es fabuloso, como lo es Google. Sí. Pero, bueno, esto que dice, ¿dónde está? Google suele poner la fuente abajo, ¿no? La inteligencia artificial también. Pero a veces... Hoy tiene errores. Terribles, pero por ejemplo, a veces cuando no tiene muchos datos de una cuestión... Del hecho. Claro, pone lo que tiene, que es uno. Sí. Y eso lo da como regla. Exacto. Entonces, no nos olvidemos que detrás hay personas que programan. No es que está nomás y lo tomamos. Hay intención. Efectivamente. Entonces, usar el recurso y controlar el recurso. Es lo que hace siempre... o lo que debiera hacer siempre el ser humano, ¿no? Controlar lo que tiene entre manos. El otro día leía a Humberto Eco en un ensayo el de la locura a la estupidez, o de la estupidez a la locura, no me acuerdo cómo era, pero me engancho porque él hablaba en ese momento de Internet y de los libros de texto, ¿no? Y del dejar los libros de texto. Bueno, ahora Suecia está hablando al revés de lo que él decía ahí por el 2004, pero una de las cosas que decía es: Internet me provee información, como diciendo, bueno, la inteligencia artificial me provee un montón de cosas, pero él decía, lo que el maestro transmite y el libro de textos ayuda es
a seleccionar. Claro. Entonces yo acá digo, él decía, una cosa es estar informado, otra cosa es saber discriminar. Y acá un poco es lo mismo, o sea, Claro. no podemos abandonar esa tarea de discriminación, ¿no? De saber elegir qué, o sea, y acá con la inteligencia artificial parece que me da el trabajo hecho. Ahora, yo también tengo que tener un trabajo adicional que es eso de discriminar, de que aunque me quedo, qué es lo que tengo que descartar. ¿No? Porque es lo que nos hace humanos, ¿no? Si no, estamos copiando otra vez. Y frente a esto, ¿qué te replantearías de la formación en los abogados hoy? ¿Habría algún cambio que harías con todo este contexto que hoy tenemos? El otro día, para mi gran alegría, qué injusta voy a ser porque no recuerdo el autor, en un diario, leí La inteligencia artificial y el método socrático. Justamente la pregunta, formular la pregunta, la curiosidad. Lo terrible es cuando bueno, el niño, ¿no? El niño pequeño pregunta. Ojalá que toda la vida sigamos preguntando y preguntándonos a nosotros mismos. Entonces yo creo que eso es insoslayable. La capacidad de interrogación y de duda. Recuerdo los militares que se alzaron contra Alfonsín. Uno de ellos dijo, no quiero a los intelectuales porque siempre están dudando. No debe haber duda. ¿Cómo no debe haber duda? Dios santo, es imposible el progreso, es imposible rectificar las maldades que cometemos si no tenemos la duda, ¿no? Y yo insistiría en eso, en abrir el panorama para no cercenar la curiosidad y la interrogación. Porque tenemos todo eso, ¿qué hacemos con eso? Es como leerlo. Sí, ¿y por qué está hecho pues esto aquí? ¿Por qué se llegó a esta conclusión? El valor de la pregunta. Y Angélica, y bajándolo a las aulas, ¿no? A los profesores de Derecho, porque viste que en Derecho hay mucha enseñanza más tradicional en el sentido del profesor que habla y el alumno que escucha. ¿Cómo transmitir? Hay que reentrenarse en la forma de enseñar, digamos, de alguna manera, yo ¿no? diría que un verdadero maestro, lo de Sócrates otra vez. Sí, método Sócrates. Sí, preguntarle, obligarlo, ponerlo contra la pared. Y como hacían los griegos, no los atenienses, sino los espartanos, me van a matar. A ver. Pero ¿Los 300? No. Me van a matar porque ahora los padres suelen ser bastante condescendientes con sus propios hijos. No, crear la dificultad. Totalmente. Eso para mí es insoslayable porque uno crece en la dificultad. Si damos todo masticado, todo hecho, ¿qué va a aportar? Algún día se va a agotar la inteligencia artificial porque nadie va a escribir, ni va a hacer nada, ni va a pensar. Ese era el mérito de la obra de María Angélica con Susana Cayuso y Miller, que no te ponía el libro de texto de Derecho Constitucional para aprender, te daba un fallo y te daba preguntas para generar en uno toda la reflexión, pero no estaba dado, no estaba masticado. Bueno, has recordado a Susana, saben, vamos a recordarla, que ayer falleció. Y con ella hicimos esos libros que recordás, y era extraordinario lo que aprendíamos nosotros, porque claro, la pregunta también tiene un sesgo, por eso es bueno confrontar distintas preguntas. Nunca son inocentes. Nunca, lo dije, me parece la vez Lo dijiste. Y me quedó como una frase que le repito a mis hijos. Es así. Sí. Entonces, para control, bueno, es el mismo control que le exigimos hacer exigimos hacer sobre la inteligencia artificial. Exacto. Controlar el propio sesgo, ¿no? Sí, y eso, yo creo que eso es insoslayable. Y lo agradecen muchísimo los estudiantes. A veces se tienen fracasos. Otra cosa que aprendí de una gran maestra es que no había que hacerse tanto problema cuando en el momento parecía que uno no llegaba a los alumnos. Porque me dicen, no sabes cuándo eso va a fructificar, ¿no? Es también del Evangelio la posibilidad de tirar, sembrar la siembra, y bueno, en algún lado habrá tierra fértil y en otro piedra, ¿no? Pero no importa lo que parece en el momento, insistir sobre eso, y yo creo que sí, que finalmente da
da fruto, ¿no? Nos asombramos de algún líder que hoy dice A, mañana dice B, pasado dice J. Algunos lo ponen de manifiesto. ¿Qué es lo que quiere hacer? ¿Qué es lo que está haciendo? Lo vamos a recibir acríticamente de unos y otros, ¿no? Entonces eso yo creo que es posible. Se puede hacer con los niños pequeños. Incentivar un espíritu crítico. Exactamente. Y preguntar. Eso es... Eso me parece que no ha caducado, acá que sea la generativa. No. Eso me quedó. Y acuerdo, me quedó también que contaste de que la clase de ella. Vos no estabas y tenías un compañero y que la clase de ella hacía unas preguntas a la misma hora espectaculares. yo tenía constitucional en otro lado con otro docente y mis amigas estaban con María Angélica. María Angélica, y bueno, pero yo me quedo con también, no crean, pero que seguro, porque vos hablabas de las preguntas de los alumnos, como uno lo hacen revisar los temas. Sí, y o es cuando así. hacen alguna objeción. Sí. No se me ocurrió. Y uno dice, hice agua acá, ¿cómo puede ser? No hay que tener miedo de decir, no se me ocurrió. No, sí. Es maravilloso eso. Nos quedamos con el tema consejos o reflexiones que nos han dado en la vida y te queríamos preguntar por algún consejo que te hayan dado, uno, dos, los que tengas, pero que te hayan servido para la vida, ya no decimos para la carrera profesional. ¿Qué? Tengo dos. Ay, Uno se lo oí a mi madre era maestra, directora de escuela, y decía siempre paso a paso y acabadamente, que es de Pestalozzi. paso a paso y Y acabadamente. Es decir, cada cosa que hacemos, no atropellando, no apurados, sino un paso, otro paso, hasta que salga bien. Tiene su contra, porque uno corrige mucho. Yo en algún momento pensé que me había vuelto loca porque cada vez que hago una nueva edición reviso del principio al fin. Después me enteré que Borges corregía muchísimo. Yo decía, semejante escritor, yo soy nadie. Bueno, puedo tener la misma Y decía que si le daba más tiempo, hubiera seguido corrigiendo. Corrigiendo, Claro, buscando el adjetivo austero, como era él con los adjetivos, no, para elegirlo. Y eso, paso a paso, en todas las cosas de la vida, ¿no? Inclusive cuando se están atravesando, hoy me contabas, de una situación personal, ¿no? Cuando uno está atendiendo a personas queridas y la angustia de hacerlo bien no, tomarse el tiempo para hacerlo bien. Eso. Y era de un pedagogo, ¿no? Paso a paso y acabadamente. Me marcó para toda la vida, ¿no? No digo que lo haga, no, pero sé que así debe ser. Y la otra es más sencilla y más movilizante, me parece, ¿no? Cada día su afán. Es del Evangelio eso, cada día su afán. ¿Qué tiene que ver con esto otro? Sí, están encadenadas. Bueno, por hoy, ¿no? Sí. Hacerlo por hoy y enfocarse en lo que hay que hacer, y aunque se estructure el futuro y se sea programático, que debemos serlo también, saber que cada cosa que hacemos en cada momento hay que hacerla, y bueno, y lo de mañana Dios dirá, porque eso, buscamos algo y nos encontramos con la realidad que desbarata a veces nuestros propios proyectos, ¿no? Parecida a esta, hay otra que dice que cada día cuente, que hoy cuente por algo. Por supuesto. Que cuente, ¿por qué supuesto. contó hoy? ¿Qué suma hoy? Y a registrar veces lo pasamos por alto. No el día de la no marmota. nos dábamos cuenta que éramos tan felices. Bueno, qué felices que éramos. sí. Por registro. El registro, Sí, ¿no? sí. Si no, es como que a veces los días son como el día de la marmota, ¿viste? Sí, van pasando, te tal levantás. cual, tal cual. O como Sísifo, ¿no? Espectaculares los dos consejos. Los consejos ensamblados. Sí. Bueno, y Gracias. ahora pasamos a... Te pedimos, María Angélica, Momento que de elijas redoblantes. un texto. Y momento de redoblantes, Bueno, como dice Pau. Yo me parecía injusto elegir, porque quiero a tantos autores que... Te sentías mal de elegir a uno. Claro, no quería ni cegar ni discriminar. Y además, a mí me enseñó mucho la jurisprudencia de los tribunales. En este caso elegí uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo en este momento tan enloquecido de la humanidad, y en el que nos estamos olvidando de cuidar el ambiente, ¿no? Hay
mucha preocupación por las políticas extractivas. Nuestro país fue minero, Sarmiento fue un presidente minero, pero no lo podemos hacer abandonando el ambiente. Y entonces, una glosa de un fallo que puse en el prólogo a la 5ª edición de la Constitución comentada, donde hay algunos textos de una compiladora que me parecen estupendos y los voy a glosar. Ay, hermoso. El placer renovado de escribir los comentarios a la Constitución Nacional ha sido, en gran medida, el descubrir en las sentencias fragmentos de la historia argentina, construcciones que perduraron, porciones de algunas grandezas incuestionables, de argentinos y de extranjeros también. Grandezas de personas que hicieron visibles qué significa construir para el país, tal como lo hicieron los que podemos llamar presidentes constructores del inicio de la organización nacional. Por eso, como hice en el prólogo de la 5ª edición de esos comentarios, me gustaría traer a cuento un fallo de la Corte Suprema dictado en agosto de 2017. El conflicto se había desatado entre la Administración de Parques Nacionales y la provincia de Misiones a propósito de la compatibilidad de la creación del Parque Provincial del Río Iguazú con el Parque Nacional Iguazú. Para resolver el litigio, de grandes proyecciones, dijo la Corte, el Tribunal argentino consideró necesario bucear en los antecedentes históricos y normativos del último de los mencionados, del Parque Nacional Iguazú. En estos tiempos en que se rompen las reglas internacionales, algunos líderes políticos desconocen las obligaciones para con el ambiente, para con la tierra, la casa común, como la denominaba el Papa Francisco. Esa referencia al fallo de la Corte tiene un valor adicional. Recuerdo aquí el artículo 41 de la Ley Suprema, que dispone, entre otras obligaciones, de las autoridades que éstas, y cito, proveerán a la conservación del patrimonio natural y cultural y a la diversidad biológica. En esa búsqueda para resolver el conflicto en el que estaba en juego la integridad del Parque Nacional Iguazú, la Corte Suprema dio con, y citó, el trabajo de la compiladora Sonia Bergman, quien reunió escritos de Carlos Thais sobre jardines y paisajes. Lucen allí observaciones del gran arquitecto y paisajista francés, que murió en Buenos Aires, y embelleció tantas y tantas ciudades de la República Argentina, entre ellas la capital, Buenos Aires, para el disfrute de todos. Cito por todas las creaciones de Cava el jardín botánico de la ciudad, ahora le han puesto en su frente el nombre de Carlos Thais. Y fue además, qué interesante en estos aciagos días en los que parecen no importar tantas cosas, logró develar el proceso de la producción de la yerba mate. Thais, el paisajista. Al entregar su informe sobre el trazado del Parque Nacional Iguazú, Thais puso de resalto que, y aquí viene la cita, la belleza extraordinaria de las cataratas del Iguazú y de toda la región que la circunda no necesita ser descrita nuevamente. Ya son conocidas y apreciadas en el mundo entero. Se puede decir que es un tesoro único en su clase, porque el conjunto de los elementos que la componen supera en numerosos puntos a otras que se admiran en varias partes del mundo. Puedo dar fe porque conozco muchas, hasta las del lago Victoria, y no tienen son maravillosas también las del lago Victoria en África, pero no tienen comparación con esto que es de Argentina y Brasil. Sigue Thais. Por suerte,
poniendo de manifiesto su calidad conservacionista. Las cataratas del Iguazú y toda la región circundante se encuentran todavía en todo su esplendor pintoresco y salvaje. Y gracias a la oportuna intervención del gobierno nacional, serán protegidas antes de que llegue el momento donde no habría más que deplorar hechos y producidos, tratar sin resultado de repararlos. Y al proceder así, no solamente se efectuará una gran obra de interés universal, porque al mismo tiempo se podrán realizar otras mejoras e iniciativas de utilidad trascendental para el país. Fin de la cita. La transcripción de Bergham, testimonio de la lucidez del paisajista y del gobierno que la posibilitó en concreciones, señala las fechas del informe de la creación del parque que nos conmueve con su grandiosidad de cascadas y frondosa vegetación, y del inicio del estudio de Thais, 1902. Un año antes, dice la compiladora Bergman, de que Francisco Pascasio Moreno, el célebre perito Moreno, fechara la carta de donación de los terrenos para crear el Parque Nacional Nahuel Huapi. He ahí la sorpresa conmovedora. Para resaltar la trayectoria y los empeños de Thais, la Corte Suprema, en palabras que tomó del estudio de Bergman, nos recuerda a quien exploró y protegió las bellezas del inconmensurable sur argentino, el perito Moreno, quien recibió por sus trabajos esas tierras espléndidas en donación, pero no las guardó para sí. Austero, generoso, las entregó al país que amaba hasta el sacrificio y servía sin medir riesgos personales. Espectacular. Muchas gracias, Angélica. Y qué bien leído aparte. Qué lindo lo leíste, Angélica. Hermoso. Es que es conmovedor pensar que todavía pueden haber personas como estas a pesar de todas las cosas que nos ocurren, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Generoso como Pascasio Moreno. No, gracias, por Dios, incomparable. Gracias incomparable. por este segundo episodio. Un lujo. Gracias a ustedes por compartir. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Ya no voy a poder, seguramente. No. Vendrás con nuevos consejos y nuevas reflexiones que nos hacen crecer. Gracias.